Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches, que el Señor sea con ustedes. Gracias a Dios por estar nuevamente acompañándonos en una nueva emisión de Diálogos Pastorales. Pastor Paco Limón, ¿cómo estás? Un poco cansado. Últimamente he tenido mucho trabajo, pero bien, Muchas gracias a actividades, sí, Dios. sí, sí, pues ya se está respirando el verano, ya más calorcito, Sí, como que sí, sí, sí. esta es la, como diríamos, la mitad de tiempo, estamos entrando en la mitad de tiempo de este año Pues ya vamos hacia el verano, complicado. además, ¿no? Sí, sí, un año complicado en muchos sentidos, un año que creo tenía muchas expectativas de muchas maneras, tanto pesimistas como optimistas, especialmente por la pandemia, ¿no? Ujú. Y creo que en medio de esta, no estamos exactamente a la mitad del año, pero ya estamos en junio, Sí, ya. y creo que vale la pena hacer una medición, ¿no? Creo que a veces este mes, no sé tú, pero por ejemplo, muchos pastores acostumbramos salir de vacaciones entre julio, agosto, Ujú, más o menos. Nos tomamos un respiro, meditamos en el ministerio, ujú. meditamos en la iglesia, para que cuando regresemos podamos aportar nuevas ideas, ¿no? A veces visitamos otras Sí. congregaciones, Ujú. a veces vemos otros pastores que han hecho en sus iglesias y eso nos ayuda mucho, ¿no? Pero creo que a veces, sin ánimo de ofender o sin ánimo de criticar, la iglesia misma no tiene este respiro, ¿cierto? Como que la iglesia, el pastor está de vacaciones, está predicando a lo mejor un diácono, un anciano, Ujú. y seguimos adelante. ¿Y por qué hablo de esto? Bien, porque el tema de esta tarde habla acerca de la salud de la iglesia. ¿Cómo está la salud? Saben que Sí. es muy importante, especialmente para todos los que ya vamos avanzando en la vida de edad, pues irnos a checar cada cierto tiempo con el doctor, a ver cómo están los triglicéridos, la glucosa, a ver cómo está pues cualquier cosa, ¿no? Que nos pueda doler las rodillas, y es sano que nosotros hagamos una medición de nuestra salud, pero ¿qué tanto hemos hecho esta medición con la iglesia? ¿Cómo está de salud la iglesia? Sí. Yo creo que esta área de preguntarnos, yo creo que ahorita medio año es un espacio tal vez común, generalmente dentro de los proyectos, dices, bueno, ya avanzamos medio año, ¿qué Ujú, sigue? Yo creo que en este momento además la situación es un poquito diferente de nuestros años anteriores, ¿no? ujú, Porque de alguna manera eh, el inicio de la pandemia hace ya más de un año, más o menos ahí como por el mes de marzo, abril del año pasado, ujú, así 2020, es. im- obligó a las iglesias a generar muchos programas distintos, a incursionar en tareas que quizás nunca había realizado. Por ejemplo, para muchos de nosotros fue nuestro primer culto en línea Ujú, hace un año, y no solamente un culto en línea, sino toda la sociedad, no solamente la iglesia, toda la sociedad de pronto se ve inmersa en una dinámica distinta. ujú, Para muchos ya viene ahora el regreso para otra vez los cultos físicos. Otra vez se empiezan a reunir la iglesia, unos lo están haciendo ya hace algunos meses, otros lo van a hacer pronto, en algún momento. Eh, Han surgido, he escuchado por ejemplo en algunos ciertos temores sí, de si regreso o no, en qué momento es el adecuado. Y todos estos cambios, yo diría que a veces incluso el asunto de cómo nos fue hacia el final del 2020, creo que hasta se quedó medio pendiente, un poco con las expectativas de cómo vamos a iniciar el 21. Ya estamos a la mitad del 21 y yo creo que ahora sí es un excelente tiempo para preguntarnos, y como iglesia, por dónde vamos, ¿no? ujú, O sea, cuánto avanzamos, en qué crecimos, claro, eh, qué áreas incluso que pudieron quedar pendientes, porque pienso que um, la urgencia de salir adelante en un escenario para el cual no estábamos preparados, se implementaron muchas cosas distintas, algunas creo que fuimos muy acertados, he visto cosas muy interesantes que
las iglesias han desarrollado, y otras quizás las tuvimos que dejar, querrámoslo o no, porque no teníamos la preparación para poder absorber todo y manejar todo en un escenario digital, ¿no? Entonces, creo que es un buen tiempo para revisar, para preguntarnos y retomar otra vez las partes que son importantes para la vida de una iglesia, ¿no? Claro, por ejemplo, vamos a ser muy francos. Hay muchas iglesias que como que estuvimos o que estamos acostumbradas al activismo, hay que decirlo así, y que de una o de otra forma arrojaba algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, a veces no nos proponíamos directamente hacer una actividad evangelística, pero de alguna manera al final del año veíamos que el Señor obraba y que había discípulos nuevos o que había personas nuevas y que estas personas se habían llegado a lo mejor por la invitación de un hermano, a lo mejor por una actividad el 10 de mayo, el Día de los Padres, etcétera. Y de alguna manera al final del año, en muchas ocasiones los presbiterios tienen esta costumbre de pedir informes a sus iglesias, cuánto han crecido, cuántos discípulos nuevos tienen, cuántos alumnos de escuela de formación cristiana, etcétera. Y podíamos dar un informe, para gloria de Dios, de que algo había crecido esa congregación, había algunos hermanos o algunas personas nuevas congregándose, y a veces, francamente, sin que nos lo propusiéramos, que crecíamos, ¿no? Ahorita con la pandemia creo que esto es un poco complicado de medir, en el sentido de que no sabemos de forma constante, sonante, cuántos discípulos nuevos hizo la iglesia. Posiblemente algunos sí lo tengan, este dato, pero creo que eso también hace necesaria la medición de la salud de nuestra iglesia, porque creo que esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Hay personas que reaccionaron muy bien ante las transmisiones. Hay personas que se pusieron, digamos, este encargo o esta responsabilidad de cada uno de nosotros de crecer en el Señor, tomaron su Biblia, hicieron sus devocionales, pero hubo otros tristemente que quizá no respondieron tan bien porque estábamos acostumbrados, repito, al activismo, a que yo soy una persona que funciono con base a las actividades de la iglesia y esa era mi vida y todo. Entonces, al cerrarse la iglesia o al cerrarse el templo, pues ya no puedo tener esa oportunidad. Posiblemente haya por allí algo de desánimo, posiblemente haya por allí algo de falta de propósito quizá, porque pues también ministerios importantes que motivaban a la iglesia, como los coros, la escuela de formación cristiana, la iglesia infantil, la escuela bíblica de vacaciones, tuvieron que suspenderse, que eran oportunidades muy buenas para que, por ejemplo, los jóvenes trabajaran. Claro. Porque invitabas a los jóvenes a trabajar como maestros, porque invitabas a los adultos a trabajar como maestros, los invitabas a formar parte de un coro, el drama navideño que pues este año, o el año pasado mejor dicho, pues no se pudieron lograr muchas de estas cosas. Entonces sí me parece muy importante hacer una medición de cómo estamos como iglesia, de forma particular y de forma general, pues para ver qué clase de proyectos podemos hacer, cuáles quizá tendríamos que rectificar y cuáles definitivamente quizá no van a poder activarse tan pronto como pensamos o como deseamos. Claro, sí. Yo creo que parte del crecimiento, del desarrollo, de la salud misma de la iglesia es responsabilidad de cada uno de los miembros, de los consistorios, de los pastores, de todos finalmente es responsabilidad. No quisiera exonerar tampoco a nadie, pero creo que hay algunas circunstancias que debemos de valorarlas tal y como ocurrieron. Hay algunas que son de carácter circunstancial y que no estábamos preparados para asumirlas, y en algunas áreas hubo decrecimientos. Pero insisto, algunas son de carácter circunstancial, no es simplemente porque el hermano se descuidó, seguro que los hay, algunos que no son tan cuidadosos de su propia vida devocional, todo eso, seguramente que sí los hay, pero hay otros que ministerios, organizaciones,
que de alguna manera, si puedo decirlo así, fueron víctimas un poco de las mismas circunstancias. Hablo de todo lo general. Y en esas generalidades, de pronto, ¿cómo implemento programas y demás, proyectos, equipos que quizás no los tengo, en fin? Y todo eso, de alguna manera, sí genera ciertas pérdidas en algunos segmentos. Ahora, retomando el concepto de iglesia que la Biblia nos provee como un cuerpo, yo creo que también tenemos que pensar de que no todo el cuerpo de la iglesia salió dañado después de esta pandemia. Y creo que hay áreas, como tú mencionas, dices, gente que se puso muy atenta, que empezaron a crecer más en el Evangelio, que encontraron incluso oportunidades de que posiblemente no tenían que ir a trabajar o podían disponer de mayor tiempo en casa y empezaron a ocuparse activamente en desarrollar una vida espiritual, una vida devocional muy muy fuerte. Creo que sí los hay de ese estilo. Creo que hay otros que incluso aprovecharon para incursionar en compartir el Evangelio a familiares, amigos y hacer uso de las redes sociales para ello. Por ejemplo, en ese renglón, no sé cuántos cientos de predicaciones y de contenidos cristianos ahora hay en la red en este último año. Pero son muchísimos, cientos, miles. Cientos, no sé, miles seguramente. Yo estaba nada más viendo lo que nuestro canal produce. Vi que tenemos como 500 cosas que ahí subidas, ¿no? A la red. Yo no sé, 500 en un año, pues son un montón. Sí. O sea, lo piensa como 2 videos por semana. 2 o 3 por semana, ¿no? Entonces, si piensas nada más en esa cantidad, o sea, la verdad es que hay muchísima material que la iglesia produjo. Por ejemplo, he visto muchas participaciones de hermanos cantando de forma individual, con coros virtuales, con grupos de alabanza, en fin, himnos. Hoy en día busca el himno, sí. casi cualquiera puedes localizarlo. Yo creo que no están los 700 que usamos en nuestro himnario, pero hay tal vez 500. Antes del 2020, no sé cuántos podríamos encontrar. Seguramente había algunos, y había algunos hermanos que empezaron a subirlos desde hace mucho tiempo atrás, y hoy se han usado por muchas ocasiones, ¿no? En ese sentido yo creo que crecimos mucho. Hay una gran cantidad de materiales producidos, hay muchos recursos que nuestros hermanos han generado de distintas iglesias, algunos con escasos recursos, otros con mucha tecnología, con mucho equipo, y que bueno, gracias a Dios, eso yo creo que es algo incluso para poderlo celebrar. Al mismo tiempo hay algunos espacios donde casi no se alcanzó a desarrollar, y eso nos habla precisamente de esa misma organización o ese sentido de cuerpo, donde algunas partes están bastante bien y a lo mejor es como nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo estás? Pues bien, salvo que mi rodilla me duele de vez en vez. Digo, sí. Pero sí, creo que ahí quizá podríamos hacer una medición de qué es lo que vamos a tomar. Ándale. Por ejemplo, cuando uno va a hacerse sus análisis, el médico te dice, bueno, un análisis de ácido úrico, de glucosa, de triglicéridos, de la sangre, etcétera, ¿no? Quizá pudiéramos hacer una especie de hoja, así, para la iglesia y decir, bueno, lo primero que hemos mencionado medio indirectamente sería una buena señal de medición de la iglesia es la evangelización. ¿No? ¿Qué tanto se ha evangelizado en la iglesia? No lo sé. Yo me atrevo a pensar que hubo muy pocos trabajos de evangelización y creo que la razón por la cual hubo pocos es que es muy difícil, creo yo, muy complicado hacer una campaña de evangelización a nivel iglesia, porque
la iglesia coloca tradicionalmente una campaña, un culto, Ujú. y dice a los miembros, hermanos, ustedes inviten a las Ujú. personas, ¿no? Pero a veces como que no hay una medición de a ver cuántos discípulos se hicieron en esta pandemia, directa o indirectamente, gracias a el trabajo de los miembros. Sí. Y creo que sí valdría la pena a lo mejor hacer una medición. A ver, hermanos, ¿cuántos evangelizaron en este año? ¿Cuántos, vamos a suponer que se aperture la iglesia o ya está aperturada? Bueno, ¿cuántas de estas personas van a estar en el salón de ¿Por qué catecúmenos, no por hacemos ejemplo? un ejercicio? Te propongo Ujú. un esquema básico que usamos en muchas ocasiones. La palabra pesca, Ok. proclamación, evangelización, educación, comunión, Ujú. ya me falló. Comunión y adoración, ¿no? Comunión y adoración. Algo así, disculpen. Servicio, comunión y adoración. Ok. Ok. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo Sí, nos fue, sí, por sí, sí, sí. ejemplo, al respecto de la proclamación? Me parece que los pastores sí se fletaron, vamos a decir así. ¿Por qué? Bueno, vamos a poner lo malo de las redes, ¿no? Lo malo es de que hay demasiada competencia y hay pastores que realmente, mis respetos, pastores con contenidos bíblicos muy, muy directos, muy nutridos, Ujú. y que querámoslo o no, pues el pastor de una iglesia local compite contra todas esas Sí, sí, sí. predicaciones, ¿no? O sea, el miembro de iglesia dice, bueno, pues si voy a ver un culto en línea y veo el de mi pastor, pero veo el de, por ejemplo, por mencionar un nombre, Miguel Núñez, ay, uno se siente en desventaja. Y creo que por esa Sí, razón, puede muchos ser. pastores se esforzaron Ujú. muchísimo. Sacaron buenas predicaciones, he visto Ujú. muchas buenas series, he visto mucha publicidad, mandando WhatsApp, vean el video, etcétera. Creo que en ese sentido la iglesia no se puede quejar de Exacto. que no hubo sermón. Quizá en algunos aspectos hemos Ujú. hablado de que esto como nos tomó por sorpresa, muchos como que no reaccionaron pronto y quizá no Ok. tuvieron transmisiones o sermones Ujú. durante los 2 primeros, Sí. 3 primeros Insisto en que meses, a ¿no? veces hay circunstancias Claro, técnicas, equipo, claro, claro, en claro. fin. Claro, pero de forma muy general creo que la experiencia es muy buena, creo. Exacto. Yo también coincido en eso. Creo que muchos de los pastores usaron los recursos que pudieron. Ujú, Yo he conocido pastores que literalmente hacían sermones de 10 minutos ujú, para ujú. que los pudieran enviar por WhatsApp, Sí, sí, sí. porque era la forma que ellos tenían y entonces a través de eso, ¿no? Conozco otros que usaron prácticamente, empezaron a visitar casa por casa. Conozco algunos, en algunas comunidades rurales, algunos de los pastores iban casa por casa predicando el evangelio, como dicen, como lo haríamos a la antigüita. Mm, Precisamente había condiciones que les permitían hacerlo en algunas comunidades y así lo hicieron. ujú, Entonces creo que en proclamación ujú, eh, vamos más o menos, ¿no? ujú. Proclamación, educación. Educación. Bueno, en mi punto de vista veo también muchísimo material. Y también aquí hay que reconocer las limitaciones, porque hay hermanos, por ejemplo, que querían apoyar a su pastor, porque el pastor no puede hacerlo todo, evidentemente, No podemos. o no podemos hacerlo todo, y que algunos hermanos participaban de la escuela de formación cristiana con sus propias limitaciones, y creo que eso se Sí. reconoce. Pero hay mucho material en la red. De hecho, he visto la humildad también de muchos pastores y de muchas iglesias de replicar lo que otros han hecho. Por Ujú. ejemplo, y no es trabajo mío, pero por ejemplo, las clases de escuela de formación cristiana que algunos hermanos voluntariamente han dado en la iglesia del Divino Salvador, en donde estamos pastoreando, he escuchado de otros hermanos que Que las usan. dicen, hermano, ¿puedo usar este material Sí. para mi iglesia? Ujú. Pues está Sí, disponible, para eso hermano, son. adelante. No hay ningún problema. No, mi manera de pensar, por ejemplo, es de que a la palabra de Dios no hay que ponerle copyright.
Así es. Entonces, si tú crees que y lo quieres descargar y subirlo a tu canal, adelante. No Ujú. es de interés el que digas la fuente, ¿no? Entonces, veo que hay mucho de ese Ujú. trabajo. Obviamente, cuando nos vamos, voy a mencionar por algo, o por así decirlo, las ligas mayores, por ejemplo, el seminario, la Asamblea General, algunas iglesias grandes, han subido también conferencias de Ujú. muy buenos conferencistas, de Sí. hermanos muy bien preparados, de doctores en tantas cosas, teología, Sí. psicología, en leyes, Sí, sí, sí. en todo, abordando temas diversos, desde la mayordomía hasta la evangelización, cuestiones como por ejemplo ahorita la ideología de género, cuestiones como el Ujú. aborto, cuestiones como la Espiritualidad me ha tocado ver, espiritualidad, sí. de muchos temas, Biblia, de todo. Entonces, en ese sentido, creo también las iglesias han trabajado, han hecho su labor. Ujú. Yo creo que hemos tenido, reconozco todas esas conferencias particularmente que se han presentado, creo que muchas quedaron a nivel de conferencias Ujú. y no son tantos los materiales que hablan de procesos educativos. O sea, a nivel de conferencias me he Claro, gozado mucho viendo predicadores, conferenciantes que posiblemente de otra manera no hubiese podido ver, claro, claro. pero creo que a nivel de procesos educativos Ujú, no hemos sido tan eficientes por limitantes que existen en cada una de las organizaciones, ¿no? ujú, Son algunas iglesias sí han producido materiales a nivel educativo de manera constante. Am, por ejemplo, he visto algunos muy buenos trabajos para educación infantil, ujú, ujú. eh, y creo que si incluso los comparo, relativamente son pocos en función de los materiales que se están generando para adultos. O Ujú. sea, tenemos mucho material Sí, para sí, es adultos, cierto. tenemos Muy poco muy material. poco material para niños y también muy poco material para jóvenes, para Ujú. adolescentes. Sí, O sea, digo, entonces ahí creo que ahí tenemos un cierto desequilibrio, ¿no? O sí. sea, no es que no se produjo, Sí, tienes razón. Ahorita que lo mencionas, tienes mucha razón. ¿sí? Em, Proclamación, educación, servicio. Servicio. Creo que ahí sí no puedo hablar mucho de servicio. Este, debido a que a las personas, por ejemplo, muchos hermanos, incluso manifestaron su falta de práctica Mm, del uso de los del medios equipo. Ujú, digitales, ¿no? Había muchos que me decían, por ejemplo, yo no seguí los primeros meses porque no sabía dónde apretarle en mi ujú, celular, sí, ¿no? sí, sí, sí. O no sabía que mi celular tenía una función para que yo pudiera verlo en la televisión, ¿no? Ujú, Y quizá eso ahuyentaba a mucha gente. Pero creo que hubo, por otro lado, oportunidades muy buenas de servicio, en algunas iglesias, quizá no en todos. Por ejemplo, y sin ánimo de ufanarnos ni nada, el año pasado se nos ocurrió la idea de convocar a varios hermanos para que grabasen algunos libros ujú, y sí, mandarlos en audio. sí, 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 lo Y recuerdo. eso nos fue muy bien porque hubo buena respuesta de varios hermanos que les dábamos un libro en PDF por vía WhatsApp y ellos lo leían y con todas las imperfecciones, por supuesto, pero había mucho amor cuando grababan, por ejemplo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, Ujú, cuando grababan cartas a un joven adolescente de David Ormachea, cuando grababan en fin, muchos libros que grabamos, quizá fueron como 12 libros más o menos, o más, que se grabaron el año pasado. Y eso ayudó mucho, por un lado, a que hermanos se sintieran útiles para el servicio al ujú, Señor, a la iglesia. Por supuesto, en algunas iglesias también participaron, especialmente los jóvenes, en apoyar al pastor ujú, en las transmisiones, sí, claro. no precisamente frente, sino detrás de Sí, cámaras, sí, sí, sí. y eso proveyó. Pero creo que una gran parte de la iglesia sí se sintió un poquito como, híjole, ¿qué hago? Mm, Porque, por ejemplo, muchos decían, en mi trabajo consistía a lo mejor en darle el boletín a los hermanos que iban ujú, llegando a la iglesia y ahora no se puede hacer.
Sí. Algunos diáconos quizá decían, pues ¿qué hacemos? Nuestro trabajo era la administración del templo, las ofrendas, y pues ahorita a lo mejor sí, le damos mantenimiento, pero a lo mejor hay un guardatemplo que pues, él es el que hace todo. Claro. Creo que hubo iglesias que sí pudieron hacerlo, pero hubo otras que quizá tuvieron esas limitaciones. Por lo menos yo así lo alcanzo a percibir. Yo he visto el renglón de servicio, mucho se trasladó hacia esfuerzos personales. Y no es malo, porque también somos iglesia a través de cada uno de los miembros de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, trabajos donde una familia, una persona mayor que no puede salir, no puede congregarse en el templo, pero hay una familia que va por ella, la lleva a su casa todos los domingos, se reúnen y ven juntas el culto en una pantalla y comen por allá y la devuelven a casa. Entonces, ese tipo de trabajo me pareció muy, muy significativo, muy valioso. O sea, otros que he visto cómo se han sumado, por ejemplo, al saber que algunos de los miembros de la iglesia no tenían recursos, proveyeron equipos de muy diversos tipos. He visto desde hermanos que ayudaron a comprar un micrófono para el templo, una cámara, cosas de ese estilo, de equipo logístico diríamos, hasta hermanos que ayudaron a comprar computadoras, teléfonos celulares para estudiantes miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que todo es esa parte. En algún momento lo vi en varios lugares, empezaron a generar despensas que los diáconos luego iban y repartían por algunos hogares, precisamente porque no había recursos, y otros más que aprovechando precisamente toda la digitalidad, te hacen un depósito a tu cuenta para poder seguir apoyando, ¿no? Entonces, creo que cambió el renglón de cómo se desarrollaba el servicio. Quizás muchos no pudieron participar incluso hasta por carencia económica. Claro. Pero otros encontraron nuevos espacios de cómo servir, ¿no? O sea, como que hay una dinámica de que el que quiere servir le encontró cómo. Sí. O sea, y eso me ha parecido muy, muy interesante cómo lo han estado haciendo. Bueno, servicio, comunión. Creo que eso es de lo que más, por lo menos desde mi lectura, creo que eso es lo que más hace falta ahorita, por las razones evidentes de las transmisiones. Es cierto que, por ejemplo, hubo algunas iglesias que controlaron muy bien esto a través de los comentarios, por ejemplo, que se hacían, ¿no? Había una persona, administrador de la página, que comentaba y apoyaba que se comunicaran entre los hermanos. Pero lo cierto es de que en iglesias, por ejemplo, contando la experiencia del Divino Salvador, que tiene muchos miembros, pues evidentemente no todos los miembros se conocen. Entonces era muy difícil esa interacción de unos entre otros. A lo mejor alguien escribía: hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, y otro decía igualmente, pero no sabía quién era quién, ¿no? Hubo otros, por ejemplo, que hicieron grupos de WhatsApp, que son muy buenos, pero también tenemos hay de todo. esta situación en el que a veces, si todos podían dialogar, todos podían aportar, pues no faltaban los hermanos con buenas intenciones que subían materiales que no necesariamente correspondían a la dinámica de la iglesia, ¿no? Pues, por ejemplo, a lo mejor algunos habrán tenido esta experiencia en los grupos de la iglesia, hermanos que suben promoción ahorita aprovechando que van a hacer las elecciones. Hasta de un partido político. Sí, o contra un candidato, contra el gobernador, contra el presidente, o a favor del presidente.
Y eso pues a veces generaba o genera Un poco de ciertas... rispidez. Sí, entonces creo que en ese sentido, y más ahorita que se está planeando el regreso a la iglesia, va a ser un poco complicado recuperar la comunión. No digo que sea difícil, pero va a ser complicado porque las expresiones que ayudaban a la comunión, como el saludo, Ujú. el abrazo, Están limitadas de alguna van a manera. estar limitadas, la cercanía, Ujú. el visitarse en casas, se invitaba mucho en la iglesia, hermanos, visítense entre sí, invítense un café, conózcanse, háganse hermanos, Ujú. ¿no? Y esto pues evidentemente no se puede hacer en estas condiciones, ¿no? Sí, es cierto, creo que hay áreas de comunión que no se pudieron generar. Em, Vi que también, he observado que también los conceptos de comunión de pronto fueron cambiando Y van a cambiar y van a todavía. cambiar. Por ejemplo, am, antes del 2020, tú y yo creo que nos veíamos cada 3 meses, 4 meses. Sí, con la reunión del presbiterio. Sí, o sea, muy poco Ujú. nos veíamos, ¿no? Y ocasionalmente llegábamos tal vez a tomar un café y Claro, claro, claro. pasaban meses, ¿no? Ahora casi cada semana lo hacemos. Sí. Y lo mismo pasa con otros pastores. O sea, hay algunos que por cuestiones de hasta de ministerio en esto que hacemos digital, pues converso con ellos cada semana, ¿no? Y tengo mucha Ujú. interacción con ellos precisamente porque ha cambiado nuestra dinámica de interacción. Probablemente no físicamente, Ujú. pero sí hay un nexo de relación con varios de ellos. Entonces, ahí es donde está como que cambiando toda esta dinámica de lo que implica la comunión como Ujú. cuerpo de Cristo, ¿no? Hay áreas pendientes, por supuesto, Claro. de tal vez sentarnos, tomarnos un café juntos, tal vez un abrazo, un saludo. Claro, claro. Seguramente esas partes todavía vamos a pasar un poquito más de tiempo Ujú. antes de Ujú. poder recuperar todo ello. Pero creo que hay cambios que se han ido generando y que no necesariamente todos son malos. Algunos han sido positivos porque nos Ujú. permiten interactuar en otros entornos. Al mismo tiempo, si dejamos de ver a muchos. Sí. Sí. Hay muchos que los dejamos de ver, que no tenemos contacto por quizás de pronto a veces hay una cierta saturación de trabajos Ujú. Ujú. y creo que de pronto vamos dejando de lado algunos de nuestros hermanos y no es precisamente un acto voluntario. Ujú. O sea, no es que dejamos de hablarles intencionalmente, sino que a veces la misma dinámica de labor, de relaciones, de pronto Claro, claro, hace claro. que dejemos a algunos de lado y pues nuestra disculpa por ello, porque no pretendemos hacer esto, ¿no? Es más, no sé si a ti te lo han comentado, dice, hablan de la sana distancia y luego ustedes están muy pegados, No, no habían comentado. pero ya alguien me hizo la observación. Ah, Y hasta un detalle, déjame, les cuento esto. Por ejemplo, los micrófonos que usamos no los vamos a volver a usar sino hasta dentro de 2 o 3 ujú. días, por una razón. Están tan cerca de nuestra boca Ujú. que no queremos que dentro de una hora alguien Sí. más lo tuviese que usar. Entonces, Claro. estos mismos micrófonos se van a quedar ahí guardados un Sí, rato sí, 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 sí. antes de que los podamos Claro. Bueno, además, volver a usar. aprovechando las cámaras, a veces el lente, a veces hace que estemos tan cerca, pero no estamos tan cerca. A veces es el efecto de la cámara. Sí. Y por eso no es que estemos gorditos, la cámara engorda, hermanos. Es- Bueno, pero bueno, eso es cierto. pero la idea de la comunión, yo siento que sí va a cambiar, Ujú. porque este comentario que hicieron un hermano, hermana, no sé, va a prevalecer durante mucho tiempo. Y hay hermanos que han tenido ese cuidado, yo creo que es sano, ese cuidado de decir,
párate un poco, ¿no? Un poquito. Sí. O a lo mejor ni siquiera te saludo. Hay hermanos, y lo tengo que decir, que no sé si por costumbre, por buenas intenciones, luego extienden la mano, no sé si te ha pasado, extienden la mano, y pues tú te quedas así como que, ¿le tomo la mano o le doy el puño o qué hago, no? Porque va a ser muy grosero el que le diga, hermano, así nada más. Pero hay hermanos pero también los entendemos, ¿no? Si de pronto ellos quieren guardar distancia, está bien. Pero me refiero a que eso también va a modificar en la iglesia, porque siento que eso va a perseverar durante muchos años todavía. Sí. No sé cuánto tiempo, pero nos falta uno. Adoración. Adoración. Ay, ahí sí estoy muy en duda, porque la adoración es muy difícil de medir ahorita, porque tengo la sensación, o por lo menos así lo he observado en unos cuantos casos que me ha tocado ver, que a veces el momento de del momento de las alabanzas, perdón, la gente ya no canta. Decimos como que sí, está el himno, ¿qué está el himno? Ok, me va a dar tiempo a lo mejor de ir a hacer algo, ¿no? Y regreso, ya terminaron los alabanzas, ya, ok. Ya. Siento que eso, o no lo sé, a lo mejor estoy haciendo una mala lectura, pero por lo menos he observado algunas personas que durante el tiempo de cantos no cantan. ¿No te has dado cuenta que de pronto empieza la transmisión? Yo transmitimos en vivo. Sí. Empieza la transmisión y hay 20 gente conectados, ¿no? Sí. Cuando ya saben que es la hora de la predicación, de pronto ya aparecieron otros 20. Sí, ¿no? me ha tocado. Sí, es cierto, durante las alabanzas hay un bajón de audiencia. Sí. Sí, o sea, o una de dos, o la gente ha visto la oración o la introducción, llega la oración de intercesión como que, y lo mismo, termina la predicación y empieza a bajar. Empieza a bajar la audiencia, la gente que está viendo tanto en Facebook como en YouTube, ¿no? Y eso sí me ha preocupado mucho, porque se está perdiendo, siento, esa experiencia, ¿no? de adoración al Señor, que junto con pegado, pues está la cuestión de la ofrenda también, ¿no? Sí. Yo creo que hay muchos hermanos que no han tenido esa ofrenda hacia el Señor. No sé si la estén guardando para cuando lleguen al templo y la ofrezcan, o si simplemente se les complica hacer los depósitos o no vaya, digamos, de acuerdo a sus ideas, ¿no? Pero creo que en la adoración la iglesia, las generalizaciones son muy malas, pero de forma general puedo decir que ahí hay algo que tenemos que cuidar cuando regresemos. Sí, yo creo que en eso también coincidimos. Conozco, porque nos lo comparten, la experiencia de varios hermanos que efectivamente sí se reúnen en familia o en pequeños grupos, a veces incluso de forma individual, y a veces hasta he tenido la oportunidad de que nos comparten fotos de cómo están participando de algunas actividades, ¿no? En su espacio cúltico, valga la expresión, ¿no? Yo creo que algunos lo han hecho muy bien, gracias a Dios por ello, pero sí tengo la impresión de que en el renglón de adoración nos convertimos en espectadores y ya no tanto en participantes. Bueno, este es un breve análisis nada más de todo esto. Claro. Pues hay muchas cosas, hermanos, que podemos aportar, pero pues ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo mediríamos la salud de la iglesia de forma general? ¿Cómo mediría usted su iglesia? ¿Sí? Esperamos que esto haya sido de bendición para todos ustedes. Gracias, hermanos.